Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos semanalmente aquí en Enfoques, un espacio que busca generar opinión, hablar de los temas políticos coyunturales y llegar a ustedes, a sus hogares, a sus vehículos, a todas las áreas a través de Telesucesos y las redes de Telesucesos, dándoles mayor información. El día de hoy nos acompaña una valiente mujer, quien es asambleísta por la provincia de La Suay, Lourdes Cuesta. Con ella queremos hablar sobre la situación que el país está viviendo frente a una consulta popular que se llevará a cabo el próximo domingo. Lourdes, ¿cómo ha avanzado la campaña? ¿Qué han sentido ustedes cuando recorren las calles, además representando un partido como Creo, buscando que las personas se pronuncien por un sí en tu caso y otros sectores hablan de un no? ¿Hay claridad en las preguntas? ¿La gente sabe para qué debe ir a las urnas del 4 de febrero? Muchas gracias por la invitación, Claudia. Un saludo a quienes nos sintonizan el día de hoy. Bueno, en realidad la gente en muchos casos no tiene tan claro de qué se trata o por qué va a votar. El rato que nosotros revisamos los anexos de cada una de las preguntas son normas legales bastante enrevesadas, porque así son las normas legales por lo general. Y el trabajo que se ha estado haciendo con la campaña por el sí es más bien explicar de qué se trata cada una de las preguntas, qué es lo que sucede hoy y que si votamos sí, ¿cuál sería la consecuencia? Si votamos no, ¿cuál sería la consecuencia? Es más bien una labor de información más allá de una campaña únicamente la que se ha tratado de hacer. Cuando tú hablas por qué votar sí y cuáles serían las consecuencias de votar de manera positiva en la consulta, ¿qué es lo que le espera a la asamblea? ¿Qué le espera a asambleístas como Lourdes Cuesta luego de que el 4, pongamos en el supuesto que aparentemente dicen las encuestas así, gane el sí en las 7 preguntas? Bueno, yo en realidad siempre digo, esta consulta no es perfecta, pero es un primer paso para empezar a recuperar la institucionalidad, Claudia. Creo que hemos vivido durante 10 años una experiencia en el país en donde todo estaba concentrado en un solo poder o en una sola persona que dirigía todos los poderes o funciones del Estado. Las normas salían hechas a medida de esa persona. Entonces creo que es una forma de empezar a recuperar la institucionalidad, diciéndole no a la reelección indefinida, ¿no es cierto? Más bien dicho, diciendo que estoy de acuerdo, votando sí, para que se elimine la reelección indefinida en el país. Porque reelección indefinida no permite y además que haya fiscalización. Eliminar la reelección, a veces hay confusión, se pueden reelegir por un nuevo periodo en las diferentes dignidades donde han sido electos. Lourdes puede ser reelecta asambleísta, pero después ya no perpetuarse como asambleísta, como hemos visto en muchos casos. Tal y como estaba la Constitución de Montecristi, en donde decía que todos los dignatarios de elección popular podían ser reelegidos por una sola vez. Esto quiere decir que quien hoy está cumpliendo un cargo podría ser reelegido por una ocasión adicional. ¿Por qué creemos que la reelección indefinida le hace daño al país? Porque no permite fiscalización, no permite que haya alternancia, que haya cambio. La alternancia es uno de los principales puntales de una democracia. ¿Qué sucede cuando existe una persona que se perpetúa en el poder? Estamos viendo lo que sucede en nuestro hermano país Venezuela. Es gravísimo. Nosotros tenemos hermanos venezolanos todos los días saliendo de ese país, precisamente porque hay una persona encontramos en los malls, en las calles, en todo lado. Si uno pide o publica un anuncio para un trabajo, recibe 3 ecuatorianos y 10 venezolanos al momento. Así es, totalmente. Es una crisis muy grave. ¿Por qué? Porque una sola persona heredó el poder de otro que ya se había perpetuado ahí y hacen lo que les conviene. Estamos viendo que en apenas 9 meses del gobierno de Lenín Moreno, que a pesar de ser del mismo partido político, auspiciado por el expresidente, han empezado ya a saltar escándalos de corrupción. La alternancia permite que exista fiscalización del periodo anterior en todos los cargos de elección popular. Es decir, la alternancia además permite que las personas sean cuidadosas para garantizar posteriormente que exista un Estado que se maneje de manera positiva. ¿Qué ocurre también en la famosa
pregunta 3, que ha sido objetada a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por actuales miembros de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 3 de los 7 han objetado. ¿Cómo analizar el hecho de que nuevamente será el gobierno central quien envíe ternas para nominar o nombrar a esta comisión tan importante, que es quien además nombra a los organismos de control del Estado? Ahí creo que existe algo que es muy importante y es la participación ciudadana, la vigilancia ciudadana, no simplemente votar sí en esa pregunta y decir, bueno, ya que se encarga el presidente. No, señor presidente, este no es un cheque en blanco que se le entrega, este es un pagaré a la orden, lo que yo siempre digo, vamos a estar viendo, porque a nosotros no nos interesa un pagaré a la orden, que la él frase tiene, que estás utilizando. que él tiene que responderle a los ecuatorianos, él tiene una deuda grande con los ecuatorianos, el momento que presente la terna o las 7 ternas para nombrar a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No queremos que se cambien los amigos de Correa por los amigos de Lenín Moreno. ¿Cómo garantizar que en esas ternas estén los mejores hombres y mujeres del país sin importar, bueno, se dice que no deben estar afiliados a ningún partido político, pero sin importar la tendencia, lo críticos que pueden haber sido o que pueden ser dentro del Consejo? Vigilancia ciudadana. La ciudadanía tiene que activarse completamente para vigilar esta pregunta o el resultado de esta pregunta. No sacamos nada, como digo, cambiar correístas por morenistas, que van a seguir nombrando autoridades de control afines al presidente, que al final del día lo único que han hecho es solapar todo lo sucedido durante 10 años. O volvemos al hecho de que antes se decía la Corte dependía del dueño del país que estaba en Guayaquil, la Corte depende del señor Correa, la Corte, o sea, dejar de que tengan dependencia de ninguna persona y de ninguna administración. Y necesitamos también la participación de la ciudadanía en formar esas ternas. Muchas veces la gente dice, no, yo en política no me quiero meter. No, yo estoy bien, pero todos tenemos que dar un paso, dejar de ser observadores, ser actores. Queremos que las cosas cambien. Demos un paso adelante. Gremios, academia, por Dios, ciudadanos probos del país, preséntense para formar parte de estas ternas. Ayuden a que la institucionalidad en el país vuelva, que tengamos de nuevo confianza en las instituciones. Saber que si tenemos nosotros un fiscal es porque la justicia está actuando bien con la fiscalía. Si tenemos un contralor, saber que se están auditando las cuentas públicas, los dineros del Estado, no que se están cobrando coimas en suites de hotel para hacer cambios en los exámenes que se han hecho, como ya sucedió con el ex contralor, hoy prófugo. Hay una serie de elementos, pero la pregunta fundamental, Lourdes, es cómo garantizar o lograr la confianza de la ciudadanía. Hemos vivido desde mayo a la fecha, desde que hubo el cambio de gobierno, con sorpresa hemos visto muchas cosas que han pasado, porque además han sido articuladas desde un gobierno del mismo partido anterior, lo cual ha generado sorpresas positivas, por decir así, pero han generado enorme desconfianza. ¿Cómo volver a sembrar la confianza y la institucionalidad en nuestro país, que van décadas que no las ha sentido? Yo creo que, y vuelvo, así suene repetitiva, creo que la participación ciudadana es importantísima. Durante 10 años estuvimos acostumbrados a que decidan por nosotros, a que actúen por nosotros. Estamos acostumbrados a recibir órdenes, lo cual es gravísimo. Varios sectores recibían órdenes. Y a saber que si es que pienso distinto, soy insultado, soy perseguido, soy vejado y demás. No, eso tiene que acabarse. Los ecuatorianos tenemos que saber que quienes están en ciertos cargos no son jefes de nadie, por el contrario, el pueblo es el mandante. Quienes estamos, por ejemplo, en el caso de la Asamblea, somos empleados de la ciudadanía, somos representantes de los ciudadanos. Sus jefes son los votantes que los eligieron. Efectivamente, lo mismo sucede con la Presidencia de la República, lo mismo sucede con los funcionarios públicos, servidores públicos, por favor. Y por eso necesitamos que la ciudadanía sea partícipe de esto. Que si ve algo que está mal, inmediatamente denuncien, no tengan miedo, no se callen. Hay que tratar de sacar este país adelante. El próximo domingo, ¿dónde vota o dónde sufraga Lourdes Cuesta? Yo en el Colegio La Salle, parroquia Huayna Cápac, en la ciudad de Cuenca. ¿Vas a votar en la ciudad de Cuenca? Sí, por supuesto. Yo voto en Cuenca. Voto en Cuenca, así que estoy ahí. Está allí, vamos a estar todos pendientes de lo que ocurre, hay que saber con la diferencia o qué ocurre con cada una de las preguntas. También Lourdes está proponiendo con un apoyo importante lo que sería un juicio político al señor superintendente de comunicación, el licenciado Carlos Ochoa. ¿Cómo es este proceso? ¿Por qué Lourdes ha decidido enjuiciar políticamente a este personaje? Bueno, es justamente una de esas autoridades que ha abusado del poder. Ha usado fondos públicos de manera indebida, lo está diciendo ya Contraloría. Ha usado la ley de forma absolutamente discrecional y esa no es la labor de un funcionario.
Más aún si es el superintendente de comunicaciones quien debió proteger la libertad de expresión, quien debió apoyar a que se genere debate. Ha sido un ente absolutamente sancionador. No le gusta algo, sanciona. Cree que debe ir de una forma adecuada a su forma de pensar, a su ética, a su moral, como le quieran llamar, sanciona a quien no lo hace de esa manera. Ahora, esta figura del superintendente de comunicación y de la sociedad de información que también se menciona, ¿debe existir o no? Porque también está en discusión y ustedes están propusieron durante la campaña y lo siguen proponiendo ahora, la modificatoria, el cambio de la famosa ley de comunicación. Así es. ¿Debe existir esa figura? ¿No debe existir esta figura? También está en el debate luego de haber analizado, y lo que ustedes están analizando, la actuación de este nuevo organismo de control formado en los últimos tiempos del presidente Correa. Hay que tener en cuenta algo, Claudia. La Constitución de Montecristi mandaba que tengamos una ley de comunicación y en una de sus transitorias uno ve y causa gracia realmente cuando dice que defienda la libertad de expresión. Eso es lo que decía, que proteja y que cuide la libertad de expresión. Y resulta que desde hace 4 años tenemos una ley mordaza, van a ser 5 años ya. En esta ley mordaza, en esta ley de comunicación que fue aprobada, entre gallos de medianoche se creó la Superintendencia de Comunicaciones. No estaba en el informe para el primer debate, no estaba en el proyecto original, no estuvo siquiera en el informe para el segundo debate. De pronto asomó este organismo moralmente superior a los ecuatorianos, que nos dice qué ver, qué escuchar, qué está bien y qué está mal. Con un funcionario borracho de poder que cree que es dueño de la opinión de los ecuatorianos, que cree que es dueño de las líneas editoriales incluso, al punto que sanciona cada vez. El país recuerda cuántas veces Bonilla ha acudido, Luz Eduardo Vivanco, una serie de medios de Expreso, Comercio, Universo, han sido o llamados de atención o sancionados. Uno puede poner como ejemplo el más sancionado, creo yo, no estoy absolutamente segura, es Diario La Hora. En efecto, Diario La Hora es uno de los diarios del país que más sanciones ha coleccionado, digámosle de alguna forma, por parte de... O condecoraciones muchas veces dicen que ha recibido. Y hay un tema que muchos no tomamos en cuenta. Por ejemplo, tú mencionaste El Expreso. El diario El Expreso hizo una investigación sobre la famosa refinería que es hasta objeto de bromas en el país en este momento. Sí, porque todo el mundo la busca y nadie la encuentra. Exactamente. Habló ya en uno de sus reportajes de que la refinería venía perdiendo 29 millones de dólares. Hoy el privado de libertad Jorge Glass, desde una sabatina, ordenó que le callaran porque estaba mintiendo El Expreso. Y efectivamente Carlos Ochoa sancionó al Expreso por haber hecho una investigación de ese tipo. Si es que queremos ver las cosas, hoy todos sabemos que lo que en ese entonces investigó El Expreso es absolutamente cierto. Carlos Ochoa, ¿qué es lo que hizo? Bloquear la investigación, convertirse en cómplice probablemente de los casos de corrupción que estaban sucediendo ahí. Y con una orden del Ejecutivo. Ahora, ¿cómo avanza este proceso? Hemos visto varios procesos que no han tenido feliz término en el tema de fiscalización y juicio político del propio señor que está detenido ahora, el señor Glass. Vimos, aparentemente iba a pasar, el CAL no la aprueba, sí lo aprueba. ¿Cómo lograr que este juicio se lleve a cabo? ¿Y cuánto tiempo más estará en su cargo el señor Ochoa? Porque aparentemente en febrero llegaría ya a un término. Pero hay que mirar una serie de elementos. ¿Cómo lograr que los juicios políticos y la misión fiscalizadora, que debe ser el 50% de la Asamblea, funcione? Bueno, en realidad nosotros hicimimo el anuncio del juicio político la semana anterior y en apenas una hora de haberlo anunciado teníamos mucho más de las firmas requeridas para la presentación. Lo que hicimos fue abrir un espacio de una semana para que la ciudadanía, medios de comunicación, quienes se hayan sentido afectados por las arbitrariedades del señor Ochoa, aporten también con documentación adicional a la que ya tenemos nosotros. Nosotros el mismo día del anuncio podíamos ya presentar el juicio político con las pruebas que necesitábamos, las firmas y demás. Pero queremos que este sea un juicio ciudadano. Por otro lado, lo estaremos presentando entre el día de mañana y el miércoles a más tardar. Yo no tengo ninguna duda de que vaya a pasar el filtro del CAL. ¿Por qué? Los otros juicios políticos, las otras solicitudes de juicios políticos que habíamos presentado, a pesar de que cumplían con absolutamente todos los requisitos, tenían que ver con personas muy allegadas a Alianza País, muy allegadas o a la facción correísta o a la facción morenista. El señor Ochoa no representa a nadie.
El señor Ochoa no ha generado afectos en absolutamente nadie. Es una persona que le rechazan hasta sus mismos compañeros de ideología, podría decirse de alguna forma. Ya el otro día estuvo diciendo que él nada ha tenido que ver con el gobierno de Correa, que él nada ha tenido que ver, ya se le bajó de la camioneta. Así que incluso nosotros tenemos firmas de legisladores de Alianza País en la solicitud de juicio y entiendo que entre hoy y mañana también firmarán más. Así que no creo que vayamos a tener ningún problema. Es decir, va a ser autorizado y va a darse el juicio político. Yo estoy segura de eso. Bueno, vamos a estar pendientes. Es interesante mirar lo que puede ocurrir además con quien ha fiscalizado, entre comillas, a muchísimos medios de comunicación con sanciones criticadas en todos los sectores. El otro día riendo me decía, ahora que está de moda hablar de huevos, se le viró la tortilla al señor Ochoa. Ahora él va a ser sancionado, él va a ser destituido, porque no me queda o él va a ser duda. Fiscalizado. Esperemos a ver qué ocurre. No se puede anticipar la decisión de un cuerpo colegiado con nosotros buscamos la destitución del señor Ochoa y también hay que tener en claro algo: un juicio político puede derivar en acciones penales de ser necesario. Y a eso apuntamos nosotros, a que este señor responda por el abuso de poder, responda por haber adulterado la ley, mandar a imprimir ejemplares de la ley adulterando los artículos. ¿Para qué? Para con eso sancionar a los ecuatorianos. Eso se llama forjamiento de documento público. Hay que mirar qué ocurre entonces entre mañana y pasado en la Asamblea Nacional. Otro tema que está debatiendo, se discute muchísimo, es el tema de las agresiones a las mujeres. ¿Cómo analizar esto? ¿Cómo poder apoyar como mujeres a que primero aprendamos a denunciar, no nos quedemos calladas, y segundo, los agresores sean sancionados? Bueno, yo creo que a veces uno muy fácilmente dice, pero ¿por qué no denuncian? La situación que vive una mujer agredida es bastante compleja y el dar ese primer paso para poder denunciar es, creo que, lo más duro y lo más difícil, tomar esa decisión. Yo creo que si es que entre todos nos unimos también podemos apoyar a que se termine con las agresiones, no solo contra las mujeres, contra los niños, contra cualquier persona. Contra cualquier persona en estado de vulnerabilidad. Efectivamente. Si estamos en la calle y vemos que un patán le está faltando el respeto a una mujer, no esperemos que sea solo ella la que tenga que darse la vuelta y ponerle en su sitio. Apoyemos los que estamos alrededor. A veces nos convertimos en personas demasiado pasivas. Dejamos que las cosas pasen por miedo de meternos, por comodidad muchas veces también. Insisto, si vemos en la calle que alguien está manoseando a una mujer, ayudémosle. Probablemente ella está muy asustada para reaccionar. Probablemente ella esté muy sorprendida ese momento, porque uno no sabe cómo va a reaccionar en cierto momento. Unos dicen, no, yo me doy la vuelta, le pego, no sabe si el señor está armado. Y además uno no sabe si tiene la suficiente capacidad, no sé si capacidad de acuerdo, o la reacción de sangre fría de defenderse, o uno se aterra. Llamemos al 911, busquemos ayuda, no solamente cuando nos pase a nosotros, sino cuando pase a quienes están a nuestro alrededor. Incluso si sabemos nosotros de mujeres que están siendo agredidas por su pareja, ayudémosles a denunciar. Yo creo que el paso más difícil es tener conciencia de que uno está siendo agredida o de que uno es víctima de violencia, sea cual fuere, y dar ese paso para la denuncia. Yo creo que esa es la parte más difícil. En el momento que se logra eso, empiezan a mejorar las cosas. Así que ayudemos, yo creo que es la primera. La idea es que todos ayudemos a hacer una sociedad más justa, equilibrada y respetuosa con todos. Otro tema que se debate en la Asamblea es el hecho de reestructurar las comisiones legislativas, o al menos cambiar sus presidentes. ¿Cómo es posible o no es posible? Escuchamos a legisladores que dicen, eso no está en la ley, no es posible, a presidentes de comisiones que dicen, no puede darse, hay que esperar los 2 años para los cuales fuimos electos para un recambio. ¿Cómo analizar esto? ¿Qué está pasando al interior de la Asamblea y en las fuerzas de la Asamblea? Bueno, yo considero que reestructurar por completo una comisión sería retrasar el trabajo. Porque los miembros de una comisión ya han tenido conocimiento sobre las leyes que se han estado tratando desde el mes de abril en las comisiones. Hay un trabajo que sí se ha avanzado, que se ha avanzado mucho. Reestructurar por completo los miembros de la comisión creo que sería un error. Sin embargo, considero también que es atribución de cada comisión, ya de manera interna, nombrar sus autoridades. Que si es que la autoridad de determinada comisión no está funcionando, está bloqueando el trabajo, o se están boicoteando, como ya vimos la semana pasada que está sucediendo. Que no tenían quórum para poder sesionar. Que no se dan quórum, porque no es que no tienen, se salen para no dar quórum.
que es muy distinto. Y son del mismo partido. Y son del mismo partido político, por supuesto. Si la pelea es entre ellos, no entre el resto queremos trabajar, que nos dejen en paz para poder trabajar tranquilamente. Yo creo que si es que hay un cambio de mayorías dentro de las comisiones, podría conversarse para el cambio de... Yo estoy en una comisión que se maneja bien, yo estoy en una comisión que funciona bien. Personalmente, si a mí me preguntan si es que creo que debe cambiarse la Comisión de Justicia, diría que no. Es decir, cada uno tiene que analizar y saber si las autoridades de cada comisión están respondiendo a los requerimientos y facilitan el trabajo y no bloquean el trabajo. Efectivamente. Creo que la producción de leyes y de informes y de debate que ha habido en la comisión, yo hablo por la que yo pertenezco, ha sido bastante grande. Por eso digo, un cambio este momento entre los miembros de la comisión sería retrasar el trabajo, sería para que los nuevos miembros de una comisión, vuelvan en este caso, a aprender, por decir así, y saber el por qué se debate de una manera, por qué se decidió elaborar un informe de esa forma, retrasaría mucho el trabajo. Pero también es el juego de la democracia. Hay comisiones como la de justicia que tú consideras no debe ser cambiada, pero hay otras que tienen que analizar y evaluar si han avanzado o han sido bloqueadas en su tarea. Sobre todo por el manejo. Nosotros en la Comisión de Justicia nos manejamos de una forma muy técnica. Ahí estamos representantes de la mayoría de fuerzas políticas del país. La cabeza de la comisión, la presidenta de la comisión es del ala correísta, pero no por eso quiere decir que todo está mal o que todos estamos en contra, ¿no? Al contrario, como digo, no nos dedicamos a hablar de política en la comisión. En la comisión hablamos de leyes porque para eso fuimos. Y revisan las leyes. Y estamos revisando las leyes y cómo se manejan, efectivamente. Es lamentable que entre ellos mismos se boicoteen. Yo estuve la semana pasada, yo soy miembro de la Comisión Ampetra, en donde sufrió la presidenta uno de los boicots que se estaban dando, efectivamente. No dieron quórum, y más allá de que se peleen entre ellos, es una falta de respeto total, porque había comparecido a solicitud de la misma comisión la ministra de Inclusión Económica y Social. Claro, y por esa razón llamaron a la Comisión General. O sea, hay una serie de elementos. Sí. ¿Cómo se siente Lourdes después de estos meses en la Asamblea? ¿Se puede trabajar? ¿No se puede trabajar? ¿Hay posibilidades de que la oposición, entre comillas, pueda trabajar y sacar cosas adelante? A mí me gusta el trabajo en la Asamblea, me gusta mucho. A veces es frustrante, no lo voy a negar, porque tenemos un montón de proyectos, un montón de ideas, queremos hacer las cosas y lamentablemente nos hemos visto sometidos a un voto de mayoría. A un voto de mayoría que hoy está fraccionado, pero cuando se trata de blindar a los miembros de su mismo movimiento político, inmediatamente se unen de nuevo. Hay una ventaja, sí, con el periodo pasado, por lo menos podemos hablar. Sí, entiendo, se maneja de una manera más democrática, ahora todos podemos hacer uso de la palabra. O la mayoría podemos hacer uso de la palabra, cosa que no pasaba el periodo anterior. También hay un equilibrio mayor de fuerzas. El periodo anterior eran 100 asambleístas de Alianza País, hoy está un poco más equilibrado el tema. Y hay que ver qué pasa también con las diferencias del propio bloque de Alianza País. Así que el trabajo es interesante, hay muchas cosas que hacer y sobre todo muchísimas ganas. Y van a tener más cosas que hacer con la consulta. Muchas gracias a Lourdes Cuesta. Recordamos que ella es asambleísta del bloque de Creo. Hoy hemos hablado de varios temas: consulta popular, lo que será o puede ser el juicio al superintendente de comunicación Carlos Ochoa, su posición frente a las mujeres que son agredidas o a los sectores vulnerables que son maltratados, el trabajo de la asamblea, el tema de las comisiones. Gracias por habernos acompañado, Lourdes. Vamos a estar pendientes qué ocurre con la famosa consulta, pero también qué ocurre con el acontecer político y las decisiones que toma la Asamblea Nacional. El poder legislativo es de los más importantes del país, todos debemos aprender de él, saber qué exigimos como votantes y qué podemos esperar del poder que legisla y fiscaliza. Gracias nuevamente a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.